¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Gracias a Dios nos estamos acercando a la recta final de nuestra aplicación Carrito Electrónico y también de nuestra serie. Lo que tenemos ya hasta el momento es nuestra aplicación funcionando. Esta se conecta a una base de datos y realiza múltiples operaciones. Por ahí genera un archivo PDF, un archivo Excel. Sin embargo, si esta aplicación la trasladáramos a web, la manera en la que estamos creando nuestra conexión hacia la base de datos podría generar los problemas si esta aplicación estuviera funcionando en web. ¿Por qué? Porque al establecer una nueva conexión a una base de datos puede consumir mucho tiempo y recursos. Y esto, al final del día, podría generar una mala experiencia en el cliente. ¿Cómo podríamos solucionar este inconveniente? Utilizando un pool de conexiones. Un pool de conexiones es una técnica que estaremos utilizando para gestionar y optimizar el uso de las conexiones a una base de datos. ¿Qué beneficios nos estaría ofreciendo un pool de conexiones? De entrada, que al implementar un pool de conexiones estaríamos reduciendo significativamente la sobrecarga de conexiones, ya que estaríamos manteniendo un grupo de conexiones activas que se podrían reutilizar. Y esto eliminaría la necesidad de establecer y eliminar conexiones repetidamente. Esto, sin lugar a duda, mejoraría el desempeño de nuestra aplicación al reutilizar las conexiones existentes, ya que el pool de conexiones nos ayudaría a manejar una gran cantidad de solicitudes de manera más eficiente. Respecto a la administración de recursos, el pool de conexiones nos ayuda a administrar los recursos de la base de datos de manera más efectiva, evitando problemas como la sobrecarga de la base de datos debido a demasiadas conexiones abiertas. ¿Cómo podríamos implementar un pool de conexiones? Para poder implementar esta técnica, tenemos que ir a nuestro archivo POM.xml y agregar una dependencia. Esta dependencia tiene como nombre commonsdb cp y el número 2. Por acá la tenemos en el Artifact ID. Yo previamente, para no demorarnos tanto, ya había agregado esta dependencia. Finalmente solo tenemos que copiar una dependencia anterior, la pegamos en la parte de abajo y editamos las etiquetas requeridas. Ya que tenemos esta dependencia agregada a nuestro POM.xml, para evitar cualquier sorpresa, les recomendaría realizar un clean and build a su proyecto. ¿Por qué agregamos esta dependencia? Porque esta provee una implementación a un pool de conexiones de una base de datos. Ya que tenemos esta dependencia agregada a nuestro archivo POM.xml, regresamos a la conexión base de datos, copiamos este código, lo pegamos en la parte de abajo, comentamos esta parte, la estaremos dejando como referencia. Y por igual estaremos ocupando algunos elementos de este código que estamos comentando, como la invocación al método getPropiedad para recuperar la URL donde se encuentra la base de datos, el usuario y la contraseña. Eliminamos este fragmento de código que ya no lo requeriremos. Antes de agregar código al cuerpo del método conectar, declararemos una variable de clase a la que llamaremos DataSource y será de tipo Basic Data Source. Importamos el paquete que contiene la clase Basic Data Source. Dentro del cuerpo del método conectar agregamos una validación y esta validación nos ayudaría para controlar nuestro pool de conexiones. Si esta variable es igual a null, configuraríamos nuestro pool de conexiones. ¿Y en qué casos esta variable sería null? Cuando ejecutamos nuestra aplicación. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos adentrándonos a la fase de pruebas. Y si esta variable es diferente de null, es un indicador que nuestro pool de conexiones ya fue configurado previamente y solo tendríamos que recuperar la condición. Si la condición se cumple, es decir, que la variable DataSource es igual a null, entra a nuestra condicional if y hacemos lo siguiente. Creamos un objeto de la clase BasicDataSource y la referencia la estaremos guardando en una variable de tipo BasicDataSource que tendrá el nombre de DS. Como necesitamos especificar dónde se encuentra nuestra base de datos, requerimos invocar al método setURL. Este método pertenece a la clase BasicDataSource y lo podemos invocar al utilizar la variable ds.
A este amigo le mandaremos un argumento de tipo string, que sería la URL donde se encuentra nuestra base de datos. Esta URL la hemos agregado a nuestro archivo de propiedades y la podemos recuperar con la propiedad URL. Como esa instrucción ya la tenemos en el código que previamente habíamos comentado, copiamos esta parte y la pegamos dentro de los paréntesis. Ya que nuestro pool de conexiones sabe dónde se encuentra la base de datos, requeriría ahora un usuario y una contraseña para poderse conectar a esa base de datos. Para establecer estos dos datos, invocaremos en primera instancia al método setUsername, que pertenece a la clase Basic Data Source. Como argumento le pasaremos el nombre del usuario. Para recuperar el nombre del usuario, que también hemos especificado en nuestro archivo de propiedades, invocamos al método getPropiedad pasando el nombre de la propiedad usuario. Para colocar la contraseña, invocaremos al método que pertenece también a la clase Basic Data Source y tiene como nombre password. El password, al igual que las dos propiedades anteriores que hemos agregado, URL y usuario, se encuentra en el archivo de propiedades. Recuperamos el valor de esta propiedad invocando al método getPropiedad, pasándole como argumento a este método getPropiedad el nombre de la propiedad agregado en el archivo de propiedades. Aunado a esto, requerimos agregar tres datos más. El primer dato sería el tamaño inicial. Aquí indicaremos cuántas conexiones a la base de datos nosotros deseamos tener listas al iniciar nuestra aplicación. Lo recomendable es contar con un tamaño inicial de 5. El segundo valor sería el máximo total, es decir, el número máximo de conexiones que el pool puede tener. Se recomienda que sean 20 conexiones como máximo. Esto quiere decir que si hay muchas peticiones, el pool puede crecer hasta 20 conexiones para manejar la carga. Por último, el tercer dato que debemos agregar es el tiempo máximo de espera. Con esto indicaremos cuánto tiempo podemos esperar para conseguir una conexión del pool. El tiempo de espera recomendado serían 10 segundos. Y en caso de que no se pueda conseguir una conexión dentro de estos 10 segundos, se estaría lanzando un error porque es un indicador de que algo falló en este proceso. Estas propiedades yo ya me había adelantado y las había agregado a nuestro archivo de propiedades con los valores recomendados. Lo que tenemos que hacer es recuperar estas propiedades y colocarlas en nuestro objeto de tipo Basic Data Source, como invocando a los métodos setters correspondientes. Regresamos a nuestra clase conexión base de datos y realizamos la invocación a los métodos setters para poder colocar estos datos. Empezaremos con el método setter setInitialSize. En la invocación de este método tenemos que mandarle un argumento de tipo int, que sería el tamaño inicial que tenemos en nuestro archivo de propiedades. Para recuperar el valor de esta propiedad, invocamos al método getPropiedad, pero este amigo nos devuelve un tipo de dato string y como el método setInitialSize requiere un argumento de tipo int, aplicamos un casteo. Regresamos a nuestro archivo de propiedades y para evitar cualquier falla, copiamos el nombre de la propiedad, regresamos y lo pegamos. Colocamos ahora el máximo total. Para poder colocar el máximo total, invocamos al método setter setMaxTotal. Igual requiere un argumento de tipo entero. Copiamos esta instrucción para no escribir tanto y la pegamos dentro de los paréntesis de la invocación del método setMaxTotal. Aquí igual lo que estamos haciendo es recuperar la propiedad especificada en nuestro archivo de propiedades y mediante el casteo pasamos ese tipo de dato string a un tipo de dato entero. Aquí hay que modificar el nombre de la propiedad. Regresamos a nuestro archivo de propiedades, copiamos el nombre de la propiedad total máximo y lo reemplazamos en este lado. Por último, agregaremos el tiempo máximo de espera en milisegundos. Para colocar este tiempo, invocaremos al método setMaxWaitMilis. Este amigo requiere un argumento de tipo long. Primero, recuperamos el valor de la propiedad tiempo espera, que serían 10.000 milisegundos, y como el método getPropiedad devuelve un dato de tipo string, lo pasamos a un tipo de dato long. Para pasarlo, utilizaremos el método parseLong, que pertenece a la clase long. Igual aplicamos el casteo. Después de haber agregado estos datos a nuestro objeto DS,
Esto lo asignaremos a nuestra variable de clase DataSource, que es de tipo Basic Data Source. Este proceso, reitero, se realiza cuando iniciaremos nuestra aplicación. Si nuestra aplicación ya está en ejecución, ya no se realizará este proceso y solo se recuperaría la conexión. Y esta es la funcionalidad que nos brinda un pool de conexiones. Si dejamos nuestro código hasta aquí, cuando se invoque al método conectar, nuestra aplicación va a tronar, porque aquí hemos inicializado la variable cn de tipo connection con un valor de null y es la que estamos devolviendo de este lado. Lo que tenemos que hacer es recuperar la conexión y asignarla a la variable cn, que es de tipo connection. Esto con código quedaría de la siguiente manera: invocaríamos al método que pertenece a la clase Basic Data Source y tiene como nombre getConnection. Como este amigo getConnection nos devuelve un objeto de tipo connection, sin problema lo podemos agregar a esta variable de tipo connection. Después de haber agregado esta instrucción, ya sin problema podemos regresar la variable cn, que hasta este punto ya vendría con una conexión. Damos solución a este error de compilación que se está presentando. Tenemos que agregar la cláusula throws. Lo hacemos para evitar este error de compilación. Guardamos cambios y ya quedó nuestro pool de conexiones configurado. Requerimos hacer pruebas, pero esto nos llevará algunos minutos y considero que sería prudente considerarlo para otra entrega. Muchas gracias por habernos acompañado.